Muy buenos días con todos. Eh, es un gusto darles la bienvenida a nombre de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de nuestra facultad a este taller teórico práctico de diseño y gestión de indicadores de gestión en la Facultad de Ingeniería. Eh, Me gustaría que confirmen si está llegando bien el audio para poder continuar. ¿Sí? Está bien el audio. Ah, correcto. Gracias. En este taller que ha sido diseñado y pensado exclusivamente en nuestra realidad de la facultad, en nuestros procesos académicos y administrativos, y sobre todo en la necesidad permanente que debe de existir en gestionar con mayor claridad, objetividad y coherencia institucional. De ahí que el día de hoy damos inicio pues, a esta parte teórica, muy aplicada, que nos va a permitir compartir eh, con un mismo lenguaje, que es importante, y una misma lógica de trabajo, para que luego ya, cuando realicemos la sesión práctica en el laboratorio, cada oficina elaborará pues sus propios indicadores, ¿no? Sus propios indicadores. Em, Antes de entrar en los conceptos y metodología, es importante tener claro los objetivos, ¿no? Es decir, ¿qué buscamos con esta sesión? Y el primer objetivo es comprender el rol de los indicadores en la gestión universitaria, porque los indicadores no solo son cifras, no solo son formatos, sino sobre todo son herramientas que nos permiten ver con claridad lo que hacemos, identificamos nuestras fortalezas y detectamos oportunidades de mejoras también, ¿no? Cuando entendemos ese rol, dejamos de verlo como una carga académica, administrativa, y empezamos a verlo como aliado más bien para la gestión. El segundo objetivo es aplicar los indicadores a la gestión académica. No estamos hablando de indicadores abstractos, sino de indicadores vinculados a procesos reales que ocurren en la facultad, es decir, a la enseñanza, a la evaluación, a la planificación, a la calidad, a la atención al estudiante, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pueda reconocer cómo los indicadores impactan directamente en su trabajo cotidiano y contribuye a mejorar la calidad académica. El tercer objetivo es prepararnos para la sesión práctica, o sea, para la práctica del que vamos a tener. Todo lo que revisaremos hoy tiene como finalidad que en el laboratorio cada oficina pueda diseñar sus propios indicadores de manera ordenada y sobre todo coherente, ¿no? Es decir, queremos llegar a la sesión práctica con ideas claras, no con dudas. En resumen, esta sesión lo que busca es comprensión, aplicación y preparación, ¿no? Si logramos estos tres objetivos, la sesión práctica que vamos a tener será un verdadero espacio de construcción y de mejora institucional. Cuando hablamos de una universidad moderna y hablamos de una universidad que gestiona con evidencias, hoy ya no basta pues con la experiencia o la intuición. Las decisiones deben sustentarse en información objetiva, en confiable y verificable. La gestión basada en evidencias nos permite saber qué está funcionando y qué no está funcionando y por qué no está funcionando.
y nos da pues los argumentos necesarios para que nosotros podamos mejorarlo. Es decir, los indicadores son la principal herramienta para convertir la información en evidencia útil para la gestión. El segundo clave, el segundo elemento clave de la universidad moderna, como dice ahí, es la transparencia. Como universidad pública tenemos la responsabilidad de mostrar cómo gestionamos nuestros procesos y recursos. Justamente los indicadores permiten comunicar resultados de manera clara, objetiva, fortaleciendo la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad. La transparencia no es solo rendición de cuentas. La transparencia es también una oportunidad para aprender de nuestros propios resultados. El tercer pilar, la mejora continua, ¿no? Medir no tiene sentido si no utilizamos los resultados para mejorar. La mejora continua implica revisar procesos, ajustar acciones y evaluar nuevamente. Este ciclo permanente es el que justamente permite que la facultad avance de manera sostenida hacia una mayor calidad académica. En conjunto, la gestión basada en evidencias, en transparencia y en mejora continua define pues el modelo de, de una universidad moderna al que nosotros aspiramos. Por lo tanto, los indicadores no son el fin, los indicadores son el medio para construir una gestión más sólida, ordenada y orientada a resultados. Ese es el enfoque que guiará todo este taller. El primer rol fundamental de los indicadores es apoyar a la toma de decisiones. Cuando contamos con indicadores claros, dejamos de decidir únicamente por percepción y pasamos automáticamente a decidir con información. Los indicadores nos ayudan a priorizar acciones, asignar recursos de manera más eficiente y sobre todo actuar oportunamente. Una decisión sustentada en datos reduce la incertidumbre y fortalece la gestión. El segundo rol es la mejora continua, ¿no? Que ya mencionamos también hace un momento, ¿no? Y uno de los puntos decíamos que eh, no tiene sentido, pues, medir si es que no utilizamos estos resultados para mejorar, ¿no? Es por eso que los indicadores nos permiten identificar brechas, analizar causas y proponer acciones correctivas. Este enfoque nos ayuda a pasar de una gestión reactiva a una gestión planificada y preventiva. El tercer rol que he querido también incluirlo es el apoyo a las acreditaciones que estamos nosotros eh, obtenidas por ICASIT, ¿no? Porque ICASIT lo que evalúa son evidencias objetivas y resultados verificables, ¿no? Tienen una lista de estándares y es justamente eso lo que evalúa, ¿no? De tal manera que los indicadores permiten demostrar el cumplimiento de los estándares de manera ordenada y continua, y, y subrayo continua, no solamente para, para el momento de la evaluación, ¿no? Es permanente. Y cuando medimos de forma sistemática, la acreditación deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural de un trabajo continuo y bien hecho, ¿no? El cuarto rol, también lo he incluido, es, ustedes saben, estamos acreditados en la Trinorma, Sistema Integral de Gestión,
y subrayo la parte del sistema de gestión de calidad, ¿no? Es decir, la ISO 9001. Y la ISO 9001 pues nos exige medir, analizar y mejorar nuestros procesos. Y los indicadores pues nos permiten cumplir este requisito de manera práctica y útil. En resumen, en resumen, los indicadores son herramientas estratégicas que fortalecen la toma de decisiones e impulsa la mejora continua y sobre todo consolidan la calidad institucional. Para avanzar en el tema es fundamental tener claro qué entendemos por un indicador de gestión, ¿no? Eso es importante, a veces se menciona, se escucha, pero no se tiene claro en sí lo que significa un indicador de gestión. Un indicador de gestión es, en esencia, una herramienta de medición. Nos permite cuantificar el desempeño de un proceso, es decir, de una actividad o de un resultado. Sin medición, la gestión se basa pues solamente en percepción, ¿no? Con medición, la gestión se basa en evidencias. Pero un indicador no mide por medir, siempre tiene que estar vinculado a un objetivo. Y el objetivo define qué queremos lograr, ¿no? Y el indicador nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese objetivo. Si un indicador no está asociado a un objetivo claro, pierde sentido y no aporta a la gestión. Por eso, debemos tener en cuenta que los indicadores deben ser el puente entre la planificación y la ejecución. Por lo tanto, la verdadera utilidad del indicador está en que apoya la toma de decisiones. Un buen indicador nos alerta, nos orienta, nos permite actuar, nos ayuda a decidir si debemos mantener una acción, corregirla o reemplazarla. Cuando los indicadores se utilizan correctamente, las decisiones dejan de ser reactivas y pasan a ser oportunas y fundamentadas. En resumen, un indicador de gestión no es solo un número, es una herramienta que mide, como he dicho, que se alinea a los objetivos y esto orienta la toma de decisiones. A lo largo de este taller vamos a ver cómo diseñar indicadores que realmente cumplan este rol y aportan valor a la gestión académica de nuestra facultad. Pero es muy importante diferenciar estos conceptos que en la gestión académica a veces es muy común utilizar indistintamente estos términos cuando son diferentes, aunque están relacionados, ¿no? Pero no significan lo mismo. Y si nosotros lo diferenciamos correctamente, nos va a ayudar a diseñar mejores sistemas de seguimiento, ¿no? Vamos a aclararlo de manera sencilla, definiendo cada uno de ellos, ¿no? Empecemos, la métrica. La métrica simplemente es un dato cuantitativo. Por ejemplo, ¿no? Número de trámites atendidos, número de estudiantes matriculados, número de informes elaborados. La métrica por sí solo describe una cantidad, pero no nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. En cambio, un indicador mide desempeño, ¿no? Un indicador, en cambio, utiliza una o más métricas para medir el desempeño de un proceso, ¿no?
Por ejemplo, el indicador, eh, no es lo mismo saber cuántos trámites se atendieron, que saber el tiempo promedio de atención. Fíjense, y creo que es un ejemplo que se puede apreciar la diferencia entre, ¿no?, una métrica con un indicador, ¿no? Entonces, con el tiempo promedio de atención ya nos podemos evaluar si el desempeño es adecuado o no, ¿cierto? Y el KPI, ¿no? El KPI, que son los indicadores claves, eh, es muy importante, porque impacta directamente en la toma de decisiones. Si un KPI muestra un resultado negativo, exige una acción inmediata. No todos los indicadores deben ser KPIs, eh, solamente deben ser aquellos que reflejan aspectos críticos en la gestión. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de un KPI, porcentaje de cumplimiento del plan de estudio, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de cumplimiento del plan de estudio. Entonces, ¿cuál es su objetivo de este KPI? Asegurar la ejecución oportuna y completa del plan de estudios de un programa académico, cualquiera. Eh, no solamente tenemos que decir el objetivo, sino también y definir ese KPI, ¿no? Y qué cosa es este, el porcentaje de cumplimiento. Va a medir el grado en que las asignaturas programadas en el semestre académico se desarrollen conforme a lo planificado, por ejemplo, ¿no? Tenemos que acompañar una fórmula. El porcentaje de cumplimiento del plan de estudio va a ser igual a asignaturas dictadas según el plan sobre asignaturas programadas, por ejemplo, ¿no? Asignaturas dictadas con asignaturas programadas por 100, es un porcentaje de cumplimiento. Entonces, su unidad de medida está dada en porcentajes, ¿no? Tenemos que especificar también la frecuencia de medición, eh, semestral, ¿no? Cada semestre. Tenemos que especificar la meta, o sea, el valor esperado que debemos nosotros obtener. Decimos la meta mayor o igual que el 95%. ¿Ya? Pero no solamente fijar la meta, sino también fijar umbrales, ¿no? O sea, límites. Y una forma práctica es la semaforización, ¿no? Es decir, por ejemplo, luz verde para los mayores iguales a 95%. Luz ámbar entre el 90 y el 94%. Luz roja menores de 90%. Entonces estoy fijando ahí diferentes umbrales de cumplimiento. Importante también, KPI tiene un responsable. Por ejemplo, la escuela profesional, por ejemplo. Luego también, ¿para qué se va a usar en la toma de decisiones? Entonces decimos, ¿no? Si el KPI está en verde, se mantiene la planificación académica. Si el KPI está en amarillo o en ámbar, se revisan causas puntuales, como por ejemplo, depende de un cambio de un docente, una carga horaria, etcétera, unos pequeños ajustes. Y si está en rojo, si se activan pues las acciones correctivas inmediatas, ¿no? Programación, refuerzo docente, etcétera, ¿no? Entonces fíjense cómo ya a nivel de KPI tiene estas funciones, eh, porque no está directamente vinculado a un objetivo estratégico, perdón, está directamente vinculado a un objetivo estratégico, impacta en la calidad académica, afecta el proceso de acreditación en CACIC, por ejemplo, ¿no? Y como vimos ahí, exige una acción inmediata, ¿no? Para decir que no se está cumpliendo. Eh,
Por eso que un KPI no solamente es un indicador operativo. En resumen, las métricas son datos, los indicadores interpretan esos datos y los KPI enfocan la atención en lo que realmente es más importante. Por eso que entender esta diferencia nos permite diseñar sistemas de indicadores más simples, claros y útiles para la gestión académica. Mm, Veamos cuándo es un buen indicador, ¿no? Porque no todos los indicadores son buenos indicadores. Podemos tener muchos indicadores y aún así no estar gestionando bien. Por eso es fundamental entender qué característica debe tener un buen indicador de gestión. Eh, Porque siempre debemos tener en cuenta que un indicador no debe complicar la gestión. Un indicador lo debe simplificar la gestión, ¿no? Empecemos con la primera categoría, un relevante, ¿no? Un indicador debe ser relevante. Esto significa que debe estar alineado con un objetivo importante en la facultad. Eh, no debemos medir todo lo que se pueda medir, ¿no? Debemos medir lo que realmente importa. Un indicador irrelevante más bien lo que va a hacer es consumir tiempo y no va a generar valor. Otra característica de buen indicador debe ser medible, ¿Ya me viniendo? y esta segunda característica de medible debe basarse en información ¿Cómo está? disponible, ¿Cómo está? fiable y Ese, consistente. sí, eso es. Necesito Sumaría tu vivir. micrófono y justo con ello debe ser comprensible también, ¿no? Debe ser comprensible. Eh, si un indicador no se entiende fácilmente, difícilmente va a ser utilizado, ¿no? Un buen indicador se puede explicar con una sola frase, y eso es lo importante. Otra característica, oportuno, ¿no? Oportuno. No sirve de mucho conocer un resultado cuando ya no es posible actuar y así hacer el cabo. Tiene que ser oportuno. Un indicador debe medir y analizar en el momento adecuado para que justamente se pueda pues, tomar decisiones a tiempo, ¿no? Por lo tanto, la oportunidad convierte la información en acción. Y, lógicamente, un buen indicador debe ser útil porque debe de apoyar a la toma de decisiones, debe de orientar acciones, debe de facilitar la mejora continua, ¿no? Si un indicador no genera una acción, debemos de cuestionar su utilidad, ¿no? Podemos replantearlo de repente. En resumen, un indicador es relevante, medible, comprensible, oportuno y útil. Ese es el estándar que debemos de buscar, de aplicar en nuestra sesión que vamos a tener en el laboratorio. También es importante hablar de errores, porque hablar no es buscar culpables, eso hay que tener en cuenta. Eh, Detectar errores nos permite aprender para mejorar, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos de estos errores son comunes en la organización académica y administrativa, ¿no? Y van a estar presentes ahí, y es normal muchas veces, sobre todo cuando se está implementando, pero lo importante es reconocerlos en el primer paso para evitarlos. Eh, Veamos cuáles son esos posibles errores que normalmente ocurren, sobre todo al inicio.
cuando, por ejemplo, un indicador no tiene objetivos claros. Entonces, cuando no sabemos para qué existe ese indicador, no sabemos qué interpretar en sus resultados, lógicamente. Un indicador sin objetivos se convierte en un dato más y no, esto no va a impactar para nada en la gestión, pues, ¿no? Por eso todo indicador debe responder a un propósito concreto. Otro error común es que no hay responsables, no se asigna un responsable, ¿no? Nadie sabe quién responde por ella. Y un indicador pues sin responsable en la práctica es un indicador que no se gestiona, ¿no? Eh, el responsable no es culpable del resultado, ojo, ¿no? Por eso es que a veces se tratan de no aceptar, ¿no? Un responsable es el encargado de asegurar el seguimiento y el análisis, ¿ya? Asignar un responsable es asegurar la continuación, desde la continuidad de ese indicador. Eh, Otro error es que indicadores que no se usan, ¿no? Entonces se calculan, se archivan y no generan ni una acción. Y peor aún todavía, tener indicadores definidos que no se miden. Entonces, ¿qué significa esto? Es una pérdida de tiempo y sobre todo se debilita la cultura de la gestión, ¿no? Es de tanto trabajo y para nada. Y otro error es que no se mide también, ¿no? Que no se mide. Eh, Estos errores pues no son inevitables, pero sí son corregibles, ¿no? Debemos todo lo posible evitar indicadores sin objetivos, sin responsables, que no se usan o no se miden en una decisión de gestión. Y ese es el cambio de enfoque que queremos buscar nosotros en este taller. Para que una gestión sea eficaz, debemos reconocer que existen distintos tipos de indicadores, cada uno con una finalidad específica. No todos miden lo mismo, ni sirven para lo mismo, y por eso es importante clasificarlos adecuadamente, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, indicadores estratégicos, indicadores de proceso, indicadores de resultados, indicadores de eficiencia y eficacia. Entonces, empecemos a ver detallando cada uno de ellos. Cuando hablamos de indicadores estratégicos, estamos hablando del nivel más alto de la gestión. No son indicadores operativos del día al día, sino aquellos que permiten saber si la facultad está avanzando en la dirección correcta. Estos indicadores están directamente vinculados con el plan estratégico, no solo de la facultad, sino también con los lineamientos institucionales de la universidad. Ahora, el plan estratégico no es un documento pues para archivos, es una hoja eh, de ruta que sirve para ir orientando nuestras decisiones, ¿no? Entonces, los indicadores estratégicos nos permiten responder a preguntas claves como ¿estamos cumpliendo con los objetivos estratégicos? ¿Las acciones que realizamos están generando el impacto esperado? ¿Estamos alineados a las prioridades institucionales? Ustedes pueden ver sin indicadores estratégicos,
el plan se convierte solo en una declaración de buenas intenciones, ¿no? Por otro lado, como mencioné, hay metas institucionales. Eh, Toda estrategia se concreta a través de metas institucionales. Los indicadores estratégicos nos ayudan a medir el grado de avance hacia esas metas, ¿no? Por ejemplo, niveles de acreditación, mejora en la calidad académica, fortalecimiento en la investigación, eficiencia en la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Cada meta debe tener al menos un indicador que nos diga con claridad qué tanto hemos avanzado. Eh, por lo tanto, la gran fortaleza de los indicadores estratégicos es que sirven pues para apoyar decisiones de alto nivel, ¿no? Eh, y eso, y es importante que nosotros tengamos claro, ¿no? Aunque de repente directamente no estamos relacionados, pero sí debemos de tener conocimiento, ¿no? De todo el entorno en que estamos inmersos, ¿no? Porque uno de los objetivos, en un paréntesis de la oficina, es justamente generar la cultura de calidad. Y para generar la cultura de la calidad, cada uno de los miembros debe estar, ¿no? Consciente de cuál es su rol y qué es lo que también arriba están eh, gestionando, la forma como es que se gestiona, ¿no? Entonces, tener todo ese contexto muy, muy claro, ¿no? Entonces, eh, estos eh, eh, indicadores estratégicos permiten, pues, que nuestras autoridades de la facultad puedan priorizar recursos, ajustar planes, redefinir acciones cuando los resultados no son los esperados, ¿no? Entonces, voy a repetir, no se trata de buscar responsables, sino de corregir el rumbo a tiempo, ¿no? En resumen, los indicadores estratégicos eh, convierten la estrategia en algo medible, monitoreable y gestionable, sobre todo. Cuando una facultad mide estratégicamente, no solamente demuestra lo que hace, sino que aprende de sus resultados y mejora continuamente, ¿no? Es importante que debemos nosotros tener. Tenemos también los indicadores de procesos, que son probablemente lo más cercano a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Que eso sí es lo que nosotros estamos cuidos. A diferencia de los indicadores estratégicos, ¿no? Que miran el rumbo general, los indicadores de proceso nos dicen cómo estamos trabajando día a día, cómo funcionan nuestros procedimientos y qué tan ordenados están nuestros procesos. Uno de los indicadores de procesos más importantes de una facultad es el tiempo de atención, ¿no? He puesto ahí flotando, el tiempo de atención. Este indicador nos permite cuánto tiempo tardamos en atender un trámite, una solicitud académica o un requerimiento administrativo, ¿no? Y no se trata solamente de rapidez, sino de eficiencia y oportunidad. Atender a tiempo genera confianza, reduce reclamos y sobre todo mejora la percepción del servicio que estamos nosotros realizando. Cuando el tiempo de atención se incrementa, el indicador nos alerta de cuellos de botellas o de repente que está existiendo alguna sobrecarga de trabajo en el punto. Otro indicador de proceso bastante, el cumplimiento de actividades.
el cumplimiento de actividades. Este indicador mide pues las actividades planificadas, se realizan en el tiempo y la forma previstos. Aquí hablamos de cronogramas académicos, hablamos de informes, hablamos de evaluaciones, de actividades de calidad, de procesos de acreditación, entre otros cronogramas, y un bajo nivel de cumplimiento no necesariamente significa falta de compromiso, eso tengan en cuenta. Muchas veces lo que revela son problemas de planificación o de coordinación, que simplemente eh, está impactando pues en eso, ¿no? Por lo tanto, la utilidad real de estos indicadores de procesos eh, están pues en lo que hacemos con información. ¿Qué hacemos con información? Si el tiempo de atención es alto, podemos revisar procesos, pues distribuir tareas, mejorar de nuestras herramientas que estamos empleando. Si el cumplimiento de actividades es bajo, podemos de repente ajustar cronogramas, priorizar tareas, asignar responsables claros. Tengan en cuenta que un indicador no sanciona, un indicador orienta la mejora. ¿Ya? Entonces es muy importante que tengan en cuenta. En resumen, entonces, los indicadores de proceso permiten pasar de una gestión reactiva a una gestión organizada y predecible. Cuando medimos nuestros procesos, dejamos de apagar incendios, como se dice, ¿no? Empezamos a trabajar con mayor orden, eficiencia y tranquilidad. También hay indicadores de resultado, como mencionamos en la lista de la diapositiva anterior, y esos indicadores de resultados eh, hablan pues del para qué de todo lo que hacemos, ¿no? El para qué. Mientras los indicadores de proceso nos dicen cómo trabajamos, los indicadores de resultados nos muestran qué logramos realmente. Son los indicadores que nos permiten evaluar si nuestras acciones están generando el impacto académico que buscamos. Uno de los principales indicadores de resultado en la facultad son los logros académicos, por ejemplo. Aquí evaluamos aspectos como avance y culminación de estudios, desempeño académico, logro de competencias, cumplimiento del perfil de egreso. Estos indicadores, justamente que acabo de mencionar, nos permite verificar si el proceso formativo se está cumpliendo su propósito fundamental, que es de formar profesionales competentes. Otro indicador clave de resultados es el cumplimiento del plan. Puede tratarse del plan de estudio, del plan operativo, del plan de mejora, del plan estratégico. Este indicador pues nos muestra si lo que fue planificado se ejecutó realmente y en qué nivel. Entonces, planificar sin medir el cumplimiento es perder una oportunidad de aprendizaje institucional. Eh, por eso que los indicadores de resultados son especialmente valiosos porque permiten evaluar el impacto global de nuestras decisiones. Si los logros académicos no son los esperados, ¿qué podemos hacer?
podemos revisar de repente el currículo, podemos revisar metodología de enseñanza, podemos revisar los recursos académicos eh, o el acompañamiento a los estudiantes, qué está pasando. Entonces, si el cumplimiento del plan es bajo, podemos identificar brechas, podemos redefinir acciones. Entonces, en resumen, esta parte, los indicadores de resultado nos permiten responder con evidencia a una pregunta clave. ¿Estamos logrando lo que nos propusimos como facultad? Entonces, medir resultados no es un ejercicio administrativo, es un acto de responsabilidad académica, eso hay que tenerlo en cuenta. También hay indicadores de calidad, y es importante también que lo sepan. Y cuando hablamos de indicadores de calidad, hablamos pues del corazón de la formación universitaria. La calidad no se mide solo por cumplir actividades, sino cómo esas actividades impactan en el aprendizaje y en la formación profesional de nuestros estudiantes, ¿no? En una facultad de ingeniería, la calidad académica debe ser tangible, medible y demostrable. Y para ello un indicador clave de calidad, por ejemplo, es la alineación curricular. Este indicador nos permite verificar si los sílabos, las asignaturas, las actividades académicas están realmente alineados con el perfil de egreso. Cuando existe una buena alineación curricular, garantizamos coherencia entre lo que declaramos que el estudiante debe aprender, en lo que enseñamos y lo que evaluamos. Una baja alineación nos va a alertar de brechas que van a afectar directamente pues, a la calidad formativa, ¿no? Otro indicador de calidad que quería citar es el uso de laboratorios, por ejemplo, ¿no? Los laboratorios no solo son espacios físicos, son entornos de aprendizaje donde el estudiante debe desarrollar las competencias prácticas. Medir el uso de laboratorios nos va a permitir, si la infraestructura se aprovecha adecuadamente, si los estudiantes tienen suficientemente oportunidad de prácticas, si los recursos están siendo utilizados de manera eficiente, porque un laboratorio subutilizado es una oportunidad de mejora. Entonces, la verdadera utilidad de estos indicadores está en la capacidad de orientar a decisiones de mejora. Si detectamos problemas en la alineación curricular, podemos revisar silos, secuencias, cursos, metodologías. Si el laboratorio está bajo, podemos ajustar horarios, mejor planificación, fortalecer el equipamiento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la realidad pues se construye a partir de estas decisiones informadas, ¿no? Decisiones informadas. En síntesis, los indicadores de calidad nos permite asegurar que lo que ofrecemos como facultad responde realmente a los estándares académicos y a las expectativas de la ciudad, de la sociedad. Y recuerden que medir calidad no es una carga administrativa, es una muestra de compromiso con la excelencia académica. También quería incluir los indicadores para acreditación, ¿no? Cuando hablamos de indicadores para acreditación,
Es muy importante que tengamos en cuenta que la acreditación no es un evento puntual, ¿no? No es que vienen los auditores y se tiene que mostrar. Es un proceso permanente. Una acreditación es un proceso permanente. Y ya nosotros, todos nosotros sabemos que estamos acreditados en ICACIT, ¿no? Nuestros tres programas académicos tienen la acreditación de ICACIT hasta el 2029, ¿no? Y eso pues representa un compromiso con la calidad, representa un compromiso con la mejora continua y, lo importante, con nuestra sociedad. Eh, y lo que deben saber también es que así no evalúa percepciones, ¿no? Así te evalúa evidencias objetivas. Entonces, justamente estos indicadores de acreditación, ¿no? Que están plasmados en estándares que ellos manejan, hace pues que nos permitan demostrar con datos verificables el cumplimiento de esos estándares. Estas evidencias pueden estar relacionadas con el logro de resultados de aprendizaje, el desempeño docente, la gestión curricular, la investigación, la infraestructura y los laboratorios, ¿no? Por lo tanto, un indicador bien diseñado facilita pues la construcción ordenada de estas evidencias. Y uno de los errores comunes en los procesos de acreditación que nosotros debemos evitar es trabajar solo cuando se aproxima una visita, ¿no? Esto es algo erróneo que ya debemos de no, no practicar, ¿no? Los indicadores nos permiten implementar un seguimiento continuo, sistémico y permanente. Cuando medimos periódicamente, eh, dejamos de correr contra el tiempo y empezar a gestionar la calidad de manera anticipada. Los indicadores para acreditación no deben verse como una carga adicional también, ¿no? Por el contrario, cuando se integran a la gestión cotidiana, lo que va a significar es la simplificación de los procesos de evaluación externa y, lógicamente, por ende, va a fortalecer la toma de decisiones internas. Además, va a permitir identificar las brechas con suficiente anticipación y, por ende, plantear planes mejor, de mejoras realistas, ¿no? En conclusión, los indicadores para acreditación convierte la calidad en un proceso visible, medible y sostenible con el tiempo. Vuelvo a repetir, no se trabaja para la acreditación, trabajamos para la mejora continua y la acreditación es una consecuencia natural de ese esfuerzo. Eso es muy importante también de tenerlo en cuenta. Hasta el momento hemos hablado de qué son los indicadores y de los distintos tipos que existen. Ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo diseñamos correctamente? Para que los indicadores realmente funcionen y no se conviertan en un listado disperso de números, necesitamos una metodología clara y compartida. Aquí es donde entra pues lo que he puesto ahí, ¿no? Un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico significa que el diseño de indicadores no es improvisado ni intuitivo. Eh, Sigue una secuencia lógica, se identifica qué hacemos, para qué hacemos
qué es crítico medir y, y cómo vamos a hacerlo. Este enfoque nos asegura coherencia, comparabilidad, continuidad en el tiempo. Cuando todos usamos la misma metodología, los indicadores dejan de ser individuales y pasan a ser institucionales. Es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo elemento clave que he puesto ahí es alineado a procesos. Es decir, no partimos del indicador, partimos del proceso. Cada oficina de la facultad tiene procesos definidos, ¿no? Hay académicos, administrativos y de apoyo. Si un indicador no está vinculado a un proceso real, difícilmente ¿no? será útil y mucho menos sostenible. Entonces, cuando diseñamos indicadores con un enfoque sistémico y alineado a procesos, eh, van a ocurrir una serie de beneficios, como por ejemplo, en primer lugar, los indicadores reflejan el trabajo real de las oficinas, va a reflejar el trabajo real de las oficinas. Segundo, va a facilitar la recolección de la información, porque los datos ya existen en el proceso. Y tercero, va a permitir el fortalecimiento de la mejora continua, porque sabemos exactamente qué parte del proceso debemos mejorar. En resumen, una buena metodología convierte al indicador en una herramienta de gestión y no es una carga administrativa. Por eso que diseñar indicadores de manera sistemática y alineada a los procesos nos va a permitir ordenar la gestión, tomar mejores decisiones y demostrar resultados con evidencias. Para que los indicadores realmente funcionen, es indispensable seguir una metodología clara y común para toda la facultad. Por eso que diseñar indicadores no es un ejercicio improvisado, sino un proceso técnico, sistémico y alineado justamente a nuestros procesos. El primer paso para diseñar un buen indicador es identificar correctamente el proceso. Esto es clave porque un indicador mal asociado a un proceso pierde sentido y no refleja pues la realidad del trabajo que realizamos. Por eso siempre decimos, primero el proceso, luego el indicador. Em, Existe pues el proceso académico, ¿no? Y que en nuestra facultad, el proceso académico es el eje central de nuestra misión. Aquí encontramos procesos como planificación y ejecución de la enseñanza, evaluación del aprendizaje, desarrollo curricular, tutoría, acompañamiento estudiantil. Por eso que medir estos procesos nos permitirá asegurar la calidad de la formación profesional. En lo que es administrativo, los procesos administrativos son aquellos que hacen posible el funcionamiento ordenado de nuestra facultad. Influye la atención de los trámites, la gestión documentaria, la planificación operativa, el soporte de las actividades académicas. Cuando estos procesos no funcionan bien, impactan directamente en la satisfacción de docentes y de estudiantes. Pues tenemos el integral proceso de apoyo. Los procesos de apoyo brindan el soporte especializado a los procesos académicos.
Ya, el proceso, repito, el proceso de apoyo sirve de soporte especializado a los procesos académicos y administrativos, ¿no? Y ahí están pues los laboratorios, la biblioteca, la tecnología de información, el bienestar universitario, ¿no? Aunque no están en la primera línea del proceso formativo, su impacto en la calidad académica es fundamental. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es muy importante el, los procesos de apoyo. Entonces, debemos nosotros de identificar claramente si un proceso es académico, es administrativo o de apoyo, porque eso nos va a ayudar a enfocar correctamente los indicadores. Estamos en el primer paso. Y ya en la acción práctica, cada oficina, lo primero que va a tener que hacer es identificar en qué proceso está, ¿no? En qué proceso, y lo clasificará pues en esta categoría. Este primer paso va a ser la base sobre la cual construiremos indicadores coherentes, útiles y sostenibles. Segundo paso, los objetivos. Es decir, una vez que hemos identificado el proceso, en qué proceso estamos, el siguiente paso fundamental es definir su objetivo. Y el objetivo responde siempre a una pregunta clave. ¿Para qué existe este proceso dentro de la facultad? Si un objetivo bien definido, cualquier indicador que diseñemos carecerá de sentido, pues, ¿no? Entonces, un objetivo debe ser claro, es decir, debe ser comprensible para todos los que participan en el proceso, debe de expresar con sencillez qué se busca lograr, ¿no? Y tratando de evitar sobre todo ambigüedades o formulaciones demasiado generales, ¿no? O sea, tiene que estar bien centrado. Cuando un objetivo no está claro, cada persona lo va a interpretar de manera distinta y eso, lógicamente, va a traer dificultad cuando se va a medir. El otro objetivo es medible, ¿no? Medible. Entonces, además de ser claro, el objetivo debe ser medible. Esto significa que debe permitir definir al menos un indicador que nos diga si está cumpliendo o no. Un objetivo no se puede medir, eh, se convierte pues en una buena intención, ¿no? Pero no es una herramienta de gestión. Entonces, la medición es lo que permite pasar del discurso a la evidencia, ¿no? De lo que simplemente se habla a lo tangible, relevante. Todo un objetivo también debe ser relevante, o sea, debe estar alineado con las prioridades que tiene la facultad, con los objetivos estratégicos y con la mejora de calidad académica. No todo lo que se puede medir es importante, ojo. Debemos medir lo que realmente aporta valor. En resumen, entonces, un buen objetivo es claro, medible y relevante. Cuando definimos correctamente el objetivo del proceso, facilitamos todo el trabajo posterior, la identificación de la variable crítica y la formulación del indicador. Paso 3, variable crítica. Entonces, una vez que hemos definido el proceso y su objetivo, damos un paso clave, identificar la variable crítica. Y la variable crítica generalmente responde a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que debemos controlar para saber si el proceso está funcionando bien?
Entonces aquí es donde el indicador empieza a tomar forma. Ahora, ¿por qué se denomina crítica, no? ¿Por qué la variable se denomina crítica? Porque condiciona al resultado del proceso. Si la variable falla, el proceso no cumple su objetivo, aunque otras actividades se estén realizando de manera correcta. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo medir cuántos trámites se reciben que medir lo que habíamos especificado hace en diapositivas anteriores, ¿no? No es lo mismo medir cuántos trámites se recibe que medir cuánto tiempo tardan en resolverse, por ejemplo. Son dos cosas diferentes, quizás. Entonces, la variable crítica apunta a lo que realmente impacta. Y por lo tanto, para elegir la variable crítica, necesariamente requiere pues una reflexión, ¿no? Y en esta reflexión podemos incluir interrogantes como esta variable refleja el objetivo del proceso, esta variable tiene impacto real en la calidad o en el servicio, eh, el comportamiento de la variable influye en la toma de decisiones, ¿no? Son preguntas claves para poder validar sus propios. Este, entonces, medir demasiadas variables lo que va a hacer es diluir el enfoque también. Entonces, medir la variable correcta concentra los esfuerzos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. El indicador. Entonces, cuando vamos a nosotros a elegir un indicador, lo que nosotros debemos de tener en cuenta principalmente son dos aspectos importantes. Uno, eh, que el nombre sea claro, es decir, que el nombre pues describa, ¿no? Que el nombre describa qué es lo que está representando ese indicador eh, y cuál es el propósito de ese indicador. ¿Cuál es el propósito de ese indicador? Entonces, teniendo claro estos aspectos, vamos a nosotros saber, pues, qué debemos nosotros de tener en cuenta, ¿no? Veamos, pasemos al siguiente punto. Se me ha congelado la pantalla un ratito.
Pero ¿me están escuchando? Por favor, confírmenme. Sí, ingeniero, sí se oye. Sí se oye, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ya, pero un momentito. Ahí está. Ya sí se están moviendo. Bien, entonces, luego de poder haber identificado el nombre correspondiente, existen pues un conjunto de componentes que debemos nosotros de tener en cuenta para que esté eh, definido de manera claro un indicador, ¿no? Eh, para ello, todo indicador debe tener una fórmula, debe tener una unidad de medida, eh, debe tener una frecuencia y debe tener sobre todo un responsable, ¿no? Debe tener un responsable. Entonces, vamos a describir cada uno de estas, empezando, empezando por la fórmula, ¿no? Es decir, cómo vamos a nosotros obtener el valor que nosotros queremos, porque muchas veces no necesariamente es una cuantificación del valor, sino en algunos casos requiere pues de asociar a un, este, a un patrón eh, establecido, ¿no? Y eso es importante porque nos va a permitir medir el logro. Por eso es que nosotros a través de la fórmula también tenemos que establecer una unidad de medida, ¿no? Y es muy importante ya que a través de la unidad de medida vamos a identificar, ¿no? De manera correcta y nos va a servir para poder comparar también, ¿no? Este, cómo es que nosotros vamos a ir mejorando o estamos de repente no alcanzando los objetivos. Eh, Otra componente importante también es la frecuencia, ¿no? En función a las
características propias que tienen los procesos, se tiene que definir necesariamente eh, cuál va a ser la frecuencia de medición, ¿no? Porque no todos los procesos son iguales, por lo tanto, unos requerirán inclusive que sean diarios, otros que sean semanales, ¿no? Otros de repente mensuales. Repito, va a depender de las características propias del indicador, ¿no? Em, y el cuarto componente es el responsable, ¿no? Es decir, nosotros necesariamente tiene que haber, ¿no? Eh, una persona, ¿no? Que de repente, en algunos casos, inclusive no necesita que sea con nombre propio, sino con el cargo que corresponde, pues, a ese indicador, ¿no? Indicador. Entonces, eh, y esto va a garantizar, ¿no? Va a garantizar que se pueda, pues, eh, eh, en algunos casos, exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces, definir esos componentes convierten el indicador en una herramienta sólida, ¿no? Cumplir con estos componentes permite que el indicador sea una herramienta sólida, confiable y útil para la gestión, ¿no? Útil para la gestión. Eh, Ahora, también es importante precisar que un indicador sin meta es solamente un número, ¿no? Para que el indicador realmente nos sirva, debemos de saber qué valor esperamos, qué valor esperamos alcanzar y cómo debemos de interpretar ese resultado. Entonces aquí es donde entra a tallar eh, lo que se habla, los juegos de metas y los umbrales, ¿no? Eh, pero para ello es importante, en primer lugar, indicar los valores esperados, porque los valores esperados representa el nivel de desempeño que la facultad considera adecuado o admisible. Estos valores tienen que tener también ciertas características, ¿no? Deben ser realistas, deben ser alcanzables, deben ser alineados también con los objetivos institucionales, ¿no? Que es muy importante. Porque una meta demasiado alta, ¿qué es lo que va a fomentar? Desmotivación, ¿no? Y por otro lado, lo opuesto, ¿no? Una meta muy baja, lo que va a repercutir es que no va a generar mejoras, ¿no? Entonces, el equilibrio es la clave para estos. Y con respecto a los umbrales, eh, los umbrales justamente nos permiten pues, clasificar el desempeño en diferentes niveles, ¿no? Ya habíamos, en el ejemplo de los KPIs, lo habíamos detallado con mayor precisión, porque no basta pues saber si cumplimos o no, ¿no? Necesitamos saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la meta, ¿no? Es por eso que los umbrales ayudan
e interpretar la tendencia del indicador. Y para ello el semáforo de gestión es muy importante, ¿no? Es una forma práctica y muy utilizado para visualizar los umbrales de manera correcta, ¿no? Y decíamos, ¿no? El color verde es cumplimiento satisfactorio, el ámbar, el amarillo, una alerta temprana, pero el rojo ya es una evidencia de una situación que requiere atención inmediata. Eh, es por eso que bajo este esquema facilita pues la comunicación, los resultados de todos los niveles, ¿no? En resumen, entonces, las metas y los umbrales convierten al indicador en una herramienta de alerta y de acción, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir nuevamente, no se trata de sancionar, sino de anticipar problemas y orientar mejoras. Por lo que cuando usamos correctamente el semáforo dejamos de reaccionar tarde y más bien empezamos a gestionar de manera preventiva. Ujú. Ahora, la ficha técnica también es un elemento importante porque va a permitir formalizar al indicador. Hasta ahora hemos diseñado el indicador desde el punto de vista conceptual y técnico. Sin embargo, para que un indicador sea institucional, sostenible y comparable en el tiempo, debe estar formalizado en un documento oficial. Este documento se llama pues la ficha técnica del indicador. La ficha técnica del indicador como documento oficial eh, debe de estar pues oficializada dentro de la facultad y es el que permite que todas las personas entiendan el indicador de la misma manera, independientemente de quién lo calcule o lo revise. Además, lo que va a facilitar la estandarización y también va a evitar interpretaciones diferentes, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, Porque cuando un indicador está documentado, deja de depender de una persona y pasa a formar parte de la gestión institucional. Ahora, soporte del indicador. eh, la ficha técnica también es un soporte del indicador, porque va a registrar información clave, como por ejemplo definición del indicador, la fórmula, la unidad de medida, la frecuencia, lo que hablábamos en la discusión anterior, en el responsable, la meta, los umbrales, la fuente de información. Por eso que este soporte garantiza no solamente la trazabilidad, sino también garantiza la confiabilidad de los datos. Entonces, este enfoque de calidad y acreditación en la ficha técnica es fundamental y nosotros con el CACIT, con el Sistema Integrado de Gestión de las ISOs, justamente valoran no solamente los resultados, sino la forma ordenada y sistemática que se gestiona los indicadores. Entonces, una ficha técnica bien elaborada facilita auditorías, evaluaciones externas y proceso de seguimiento. En, en síntesis, la ficha técnica convierte el indicador en una herramienta formal, transparente, medible, sostenible. No,
no es pues un trámite adicional, ¿no? Es la garantía que el indicador se mantendrá en el tiempo y seguirá aportando valor. En la sesión de práctica, cada oficina elaborará pues sus propias fichas técnicas, asegurando que los indicadores queden correctamente documentados y listos para su uso institucional. Algo general, como para que puedan llevarse a una idea. Este, en la oficina de calidad no solamente acompaña los procesos académicos administrativos, sino que también lo que hace es articula la información, las evidencias y la toma de decisiones. Por eso podemos nosotros entender cómo los indicadores se usan de manera práctica, ¿no? Y un primer indicador, por ejemplo, típico que hay en la oficina es el cumplimiento de indicadores definidos por la facultad. Este indicador permite responder preguntas como cuántos indicadores están siendo medidos según lo planificado, cuántos cumplen sus metas, cuántos sugieren acciones de mejora. Entonces, aquí no se mide el resultado, sino la disciplina institucional de medir y hacer el seguimiento. Cuando una oficina sistemáticamente ya está dando un paso importante a la mejora continua, ¿no? Y el motivo de esta primera reunión que estamos teniendo es justamente apuntar a ello, ¿no? Ustedes ya recordarán que eh, anualmente ¿no? Se está haciendo los informes de la dirección, pero no todas las oficinas acompañaban pues con esta información importante que para la OCA es fundamental para hacer un informe final, ¿no? Entonces, justamente este primer paso de darle un panorama teórico de lo que son específicamente los indicadores, apunta a eso, ¿no? Después que realicemos el taller, ¿no? Básicamente en días siguientes nuevamente se va a convocar a hacer el informe en la dirección, ¿no? Entonces, esperamos que el informe pues tenga toda la información que necesita la hoja para poder hacer justamente lo que estamos ahí mencionando, ¿no? Eh, Ahora, otro aspecto también clave en el uso de indicadores es la toma de decisiones, ¿no? Es decir, como ya hemos estado hablando, un indicador que se mide, pero que no se analiza, para nada sirve, ¿no? No cumple una función. Entonces, con estos indicadores, la hoja va a permitir priorizar acciones de mejora, orientar planes operativos, sustentar los informes también a las autoridades y preparar procesos tanto en la acreditación como en las auditorías de certificaciones. Es decir, los indicadores se van a convertir en insumos reales para la gestión. Entonces, lo que la OGA quiere dejar el mensaje es eh, medir no es controlar a las personas, medir es gestionar los procesos. Y los indicadores se usan para medir, mejor, mejorar y planificar, eh, se van a convertir pues automáticamente en aliados del trabajo diario.
Entonces, para ir ya cerrando esta sesión teórica, vale la pena pues que hagamos una breve reflexión sobre lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Hemos revisado qué son los indicadores de gestión, por qué son importantes, cómo se clasifican y sobre todo cómo se diseñan de manera ordenada y alineada en los procesos. Eh, Todo lo visto hoy corresponde pues a una idea central, ¿no? Gestionar con evidencias para mejorar continuamente. Entonces, eh, de tal forma que ese taller no nace por una exigencia externa, sino ni por una moda administrativa, ¿no? Ese taller nace del compromiso que tiene la Facultad de Ingeniería Industrial con la calidad académica, la mejora continua y sobre todo la responsabilidad institucional. Con, Como facultad nosotros tenemos la fortaleza del conocimiento técnico. Ahora buscamos reforzar también la gestión basada en datos confiables, ¿no? Y para reforzar esa idea, podemos decir que los indicadores, nuevamente, eh, y vuelvo a repetir, ¿no? Esto que quede claro, no son para controlar personas, son para mejorar procesos, ¿no? No se trata de buscar culpables cuando un indicador sale en rojo, sino el indicador eh, permite identificar oportunidades de mejora. Eh, un indicador bien utilizado genera diálogo, aprendizaje y decisiones oportunas, ¿no? Entonces, es por ello que, eh, y esto también es un mensaje ya, y que lo iremos repitiendo, ¿no? Constantemente, la calidad no se decreta, ¿no? Eh, la calidad se construye día a día con pequeñas decisiones bien informadas. Y justamente los indicadores son una herramienta para avanzar juntos, con orden, claridad y visión institucional. Le agradezco pues su atención, su participación en asistencia, y que demuestran pues su disposición al cambio, ¿no? Eh, no sé si hay alguna consulta. El día, como está establecido, creo el día 13, vamos a tener ya todo lo que hemos escuchado, llevarlo a la práctica. Se les va, en los primeros días de enero, a juntar una serie de documentos que les va a servir también, ¿no? Como material para que puedan, pues, eh, para que podamos cumplir con los objetivos, ¿no? De todas las oficinas tener claros sus identificadores, ¿no? En el laboratorio vamos a estar los cuatro miembros de la oficina para estar, pues, apoyándolos directamente eh, en la elaboración, pues, sus indicadores, ¿no? Eh, si alguien quiere hacer alguna consulta. Eh, han pasado el link de asistencia, Vladimir? Sí, ingeniero, a las 11 más o menos se ha enviado. Lo vuelvo a enviar de todas maneras. Correcto. Entonces, en el chat de la sesión está la asistencia, del cual eh, da pues testimonio de Bien. Entonces, mm, nuevamente agradezco su asistencia, su participación y les esperamos todos pues, a la sesión presencial, ¿no? El día 13 en los laboratorios. Y aprovecho pues para desearles pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo
de parte de mi persona y de la oficina, ¿no? Que tengan muy buenos días. Buenos días.